Soy Patricia Sornosa. Y, hola, ¿qué tal? Estoy sana, ¿eh? Lo del pelo realmente es un malentendido. Sí, conocí a un chico que me dijo que le gustaban las tías rasuradas. Lo entendí mal. Hay gente que dice que el desayuno es la comida más importante. Yo digo, bueno, vamos a ver. Son unas tostadas, ¿eh? Tampoco te flipes. Comida importante, pues la de Navidad, o la de Año Nuevo, o la de la Levinsky. Pero un desayuno... Si el desayuno fuera tan importante, Jesucristo, en vez de celebrar la última cena, se hubiera quedado con los apóstoles para desayunar. Hubieran celebrado el último desayuno y les hubiera dicho: hermanos, tomad y bebed todos de él, porque este es mi café con leche descafeinado de máquina, corto de café, con leche desnatada natural y 2 sobres de azúcar moreno. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Hermanos, ahora vuelvo, que café y cigarro... Esto antes que se podía fumar, porque ahora está el tabaco a un precio, madre mía. O está tan caro que según las encuestas, el 60% de los fumadores se está planteando ya seriamente ya dejarse de comer. ¿Sabéis quién me hace a mí muchísima gracia? La gente que dice que fuma porque le gusta fumar. Y yo digo, madre mía, qué drogadicto de mierda. ¿Sabéis lo que me gusta a mí? Las cigalas. Pero joder, no necesito llevar siempre encima un paquete de cigalas, ¿sabes? No voy por la calle y digo, oye, perdona, ¿tienes una cigalita? No me acuesto con alguien y digo, ya una cigalita para el pecho por lo bien que me lo he hecho. Por cierto, ¿sabéis que la gente que fuma cigarro electrónico no fuma nunca después de hacer el amor? No porque no hay nadie que se quiera acostar con ellos, ¿sabes? ¿Cómo vas a querer tener sexo con alguien que chupa un boli que echa humo? Y con luces. Como diciendo, mírame, 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 qué tonto que soy. Ahora todo es sin, no queremos que nada nos haga daño y todo es sin. Los cafés sin cafeína, los cigarros sin nicotina, los chicles sin chicleína, sin azúcar, la leche sin lactosa. O sea, en vez de decir, pues no tomo leche, no, leche, pero sin lactosa. Es que no sé qué va a ser lo próximo. La sal sin sodio, la panceta sin grasa, el Frank sin natra. Y ahora os quiero contar a que nos conocemos un poco más. Me gustáis mucho, por cierto. Os quiero contar la historia de amor de mis padres. Que, jolín, es una historia bonita de amor. Que he oído por ahí, bueno... Los padres también tienen sus historias. Mira, mis padres se conocieron porque mi madre empezó a trabajar limpiando en casa de mi padre. Y se enamoraron. Y se casaron. Y entonces mi madre dejó de cobrar las horas. La educación machista nos afecta a todos, ¿eh? Yo creo que a todos nos pasa esto. Que vemos a un hombre en una rotonda y pensamos 1000 cosas. Que se le ha estropeado el coche, que van a venir a buscarlo, que es Joseba, el de Carglass, que está ahí arreglando unas lunas. 1000 cosas. Ahora, como la que está en la rotonda sea una mujer, esa es puta. A no ser que la mujer de la rotonda sea guardia civil, que entonces es puta ella y puta su madre.
detallitos así. Yo soy feminista. Feminista... O sea, feminista a nivel puta loca, ¿sabes? Como te digo. Pero yo soy más feminista que Cristina Almeida con camisa de cuadros. Abortando. En la cara de Gallardón. O sea, yo soy tan feminista que me jode no ser lesbiana. Mira, yo al salir del teatro, algún hombre se pone caballeroso y me abre la puerta y yo lo reviento. Digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Que como soy mujer soy tonta y no sé yo distinguir entre tirar y empujar o qué? Nosotras parimos, nosotras decidimos, las puertas nos abrimos. No lo puedo evitar, miro a mi alrededor y veo que la sociedad trata a las mujeres como si fueran perros. He dicho la sociedad, ¿eh? No he dicho los hombres. No, porque yo sé que los hombres queréis a las mujeres, vamos, como si fueran una más de la familia. Rollo, Mari Carmen, mira, Mari Carmen, limpia el baño, Mari Carmen. ¡Hey, Mari Carmen, plancha! Mari Carmen, mira, Mari Carmen. Cuida al niño, Mari Carmen, buena chica, Mari Carmen, muy bien, Mari Carmen, toma una salchichita, Mari Carmen. A las mujeres de la sala, si te hace sentir mal, vieja, fea, gorda, estúpida, poca cosa, es un maltratador. Sí, es un maltratador o una revista de moda. Esas revistas con esas modelos hiperdelgadas en las portadas, que encima dicen las modelos, bueno, lo mío es que es genético. Es que por mucho que coma no engordo. Digo, hombre, si te lo comes de rodillas no cuenta. He visto una foto en el Cosmopolitan, una foto de Jennifer Aniston en bikini. Esa mujer tiene 48 años y está perfecta. No, yo me he alegrado, ¿eh? Digo, fíjate tú qué bien que solo me faltan 10 años para estar así de buena. Nos intentan hacer sentir mal con nuestro cuerpo solo por ser mujeres normales. Y no debería ser así, chicas, porque las mujeres normales somos preciosas. ¿Cómo somos? Preciosas. Somos criaturas maravillosas y espléndidas del universo. ¿Cómo somos? Preciosas. Así somos, joder. Y lo más importante, chicas, somos dignas de amor. Siempre va a haber alguien que nos va a querer. Siempre. Cuando digo alguien me refiero a un hombre. Y cuando digo que nos va a querer me refiero a que nos va a querer follar. Esto es así, tú con esa seguridad puedes ir por la vida si eres mujer, ¿eh? Te van a querer follar. Pero por todos lados. Por delante, por detrás, por arriba, por abajo, el 69, el perrito, el misionero. Bueno, el misionero ahora no, por si vuelve el ébola, ¿sabes? Pero escúchame. Te van a querer follar, te van a querer hacer cosas que tú ni sabes lo que son. Gangbang, fist fucking, mother talking, One Direction, gemeliers. Te van a querer hacer las cosas más sucias y más depravadas, que si lluvia dorada, que si beso negro, que si nuevas generaciones del PP. Así que la próxima vez que una de esas revistas de mierda os haga sentir mal solo por ser mujeres de verdad, imaginaos a Jennifer Aniston, traedla a vuestra cabeza. Hablar con ella, decirle, ¿qué pasa, Jenny? ¿Qué pasa, Jenny? ¿Qué pasa, Jenny? ¿Qué pasa, Jenny? Mucha dieta y mucho ejercicio para estar así de buena, sí, Jenny, sí. ¿Y para qué? Dime, Jenny, ¿para qué? ¿Para qué te quieren follar? Pues jódete, Jenny, que estamos en empate. ¿Sabéis qué me parece a mí súper raro? Me parece súper extraño que los obispos digan que la homosexualidad es contra natura.
Porque, joder, yo he visto en la naturaleza a monos enculándose. Esto lo he visto yo. En la naturaleza, sí, monos gays. ¿Sabéis lo que no he visto nunca en la naturaleza? Monos obispo. Los obispos dicen que la homosexualidad es contra natura y yo digo, hombre, contra natura son los microondas. ¿Alguna vez has visto un microondas en la naturaleza? Pues ya está, señor obispo, deja en paz a los gays. Y métete con los microondas. No, es más, métete dentro de un microondas con una cucharilla de plata. A ver si te revienta la cabeza y... Los obispos son gente excéntrica. A un obispo le parece más sucio que una mujer esté con otra mujer. Eso le parece más sucio que una mujer esté con una paloma. Cuando de toda la vida de Dios son más sucias las palomas que las lesbianas. ¿Alguna vez te ha cagado una lesbiana en el parabrisas del coche? Ahí lo tienes. A veces el machismo hace tan bien su trabajo que, joder, parece que no daña a las mujeres cuando en realidad las está borrando del mapa. Escucha. El hombre viene del mono. Digo así, ¿la mujer que de dónde viene? ¿De comprar? ¿De la peluquería? El hombre viene del mono. No dice el ser humano, no dice la humanidad, no, el hombre. Como si en vez de la teoría de la evolución de la especie esto fuera un anuncio de Brummel. El hombre. Todas las teorías sobre el origen del hombre mienten. Y mienten con el único objetivo de no darle a la mujer el lugar que se merece. Porque vamos a ver, el hombre no viene de Dios. Pero es que el hombre tampoco viene del mono. El hombre de donde viene es del coño. ¡Del coño venís! Y por eso es al coño donde queréis volver una y otra vez. Cuantas más veces mejor. Oh, sí, nena. Eres mi alfa y mi omega. Eres mi principio y mi fin. Aquí me siento como en casa. Y por fin, por fin puedo descansar. El hombre viene del mono. El hombre viene del mono. Es que además es mentira, joder. El hombre, como mucho, vendrá de la mona. ¿O qué ha hecho el mono contigo? ¿Te ha cagado? ¿Eso eres tú? ¿Eso es lo que quieres ser? ¿Una mierda de mono? ¿Qué pasa? ¿Que te gustan mucho a ti los monos? ¿Es eso? Sí. Pues fóllate a uno. No, claro que sí. Esta noche te quedas a dormir en el sofá y te follas a tu puto mono. Y la cena, que te la haga el mono. Y los gallumbos, que te los limpie el mono. ¡La puta madre que parió! Y así es como se acaban mis relaciones de pareja. Muchísimas gracias. Un placer.